Y si te dijera que lo que verás brillar esta noche en el firmamento no es simplemente un evento astronómico que se repite cada cierto tiempo, sino una advertencia que fue profetizada hace exactamente 2000 años por el hombre más influyente de la historia. Y si te dijera que esa luz en el cielo, esa manifestación celeste que los científicos explican con fórmulas y ecuaciones, es exactamente, palabra por palabra, lo que Jesús de Nazaret describió cuando advirtió sobre las señales que precederían el fin de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Soy JJ Benítez, y durante más de 5 décadas he dedicado mi vida a investigar lo que otros prefieren ignorar. He viajado a más de 100 países siguiendo pistas que la mayoría consideraría locura, he examinado manuscritos que el tiempo casi borró de la existencia, he conversado con testigos que la historia oficial ha intentado silenciar, y te advierto desde este mismo instante, lo que estoy a punto de revelarte en los próximos minutos transformará radicalmente la manera en que percibes la realidad, cambiará para siempre tu comprensión de los tiempos que estamos viviendo, te hará ver que nada, absolutamente nada de lo que está sucediendo en el mundo es coincidencia. Esta noche, mientras millones de personas miran hacia arriba creyendo que observan un simple fenómeno natural, tú sabrás la verdad, comprenderás el mensaje, verás lo que está oculto detrás del velo de la normalidad, porque lo que el cielo mostrará esta noche es una señal, una advertencia, un mensaje que ha viajado a través de 2 milenios de historia para llegar precisamente a ti, precisamente a este momento, precisamente ahora cuando el mundo se encuentra al borde de una transformación que cambiará todo lo que conocemos. Permíteme ser absolutamente claro desde el principio. No estoy aquí para entretener, no estoy aquí para especular, no estoy aquí para construir teorías sin fundamento. Estoy aquí para compartir hechos documentados, evidencia verificable, patrones innegables que he descubierto después de décadas de investigación meticulosa. Y lo que voy a revelarte no viene de mi imaginación, no viene de interpretaciones religiosas forzadas, viene de textos antiguos, de profecías específicas, de conexiones que cuando las ves por primera vez te dejan literalmente sin aliento porque entiendes que estamos viviendo exactamente en el tiempo que fue predicho, en el momento que fue anunciado, en la era que fue profetizada. Durante años, durante décadas incluso, yo mismo fui escéptico ante estas conexiones. Pensaba que ver patrones proféticos en eventos contemporáneos era simplemente el resultado de mentes ansiosas buscando significado donde no lo había. Pero después de investigar en bibliotecas olvidadas de Jerusalén, después de examinar códices antiguos en monasterios remotos de Grecia, después de hablar con eruditos judíos que dedican su vida entera al estudio de textos proféticos, después de documentar correlaciones que son estadísticamente imposibles de explicar por casualidad, puedo decirte con absoluta certeza, con convicción total, que lo que estamos presenciando no es accidente, no es coincidencia, no es el resultado del azar. Es diseño, es plan, es el cumplimiento preciso de advertencias que fueron escritas cuando el Imperio Romano todavía dominaba el mundo conocido. Déjame llevarte atrás en el tiempo, déjame contarte sobre un descubrimiento que cambió completamente mi perspectiva sobre todo esto. Era el otoño de 2017 y me encontraba en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, revisando documentos que raramente son solicitados por investigadores. Había seguido una pista sobre un manuscrito medieval que supuestamente contenía comentarios sobre profecías apocalípticas, un texto que había sido mencionado en referencias oscuras, pero que pocos habían visto realmente. La bibliotecaria, una mujer mayor de origen armenio con una memoria extraordinaria, me llevó a una sección restringida donde se guardan los textos más antiguos y frágiles. El manuscrito estaba en un estado de conservación sorprendente para su edad, fechado en el siglo VIII, escrito en latín medieval con anotaciones en los márgenes en lo que parecía ser griego antiguo. Mientras lo examinaba cuidadosamente bajo la supervisión de un conservador, encontré un pasaje que me hizo detenerme completamente.
Era un comentario sobre el Evangelio de Lucas, específicamente sobre el capítulo 21, y decía algo que me heló la sangre. El comentarista medieval, un monje cuyo nombre se había perdido en la historia, escribía que las señales celestiales de las que habló Jesús no serían eventos únicos y aislados, sino manifestaciones repetidas a lo largo del tiempo, cada una marcando un paso más cerca del cumplimiento final de la profecía. Y luego venía la parte que me dejó sin aliento. El monje escribía que cuando estas señales comenzaran a aparecer con mayor frecuencia, cuando los cielos mostraran fenómenos extraordinarios en intervalos cada vez más cortos, cuando las lunas brillaran con intensidad inusual y los astros se comportaran de maneras que hicieran que incluso los escépticos levantaran la vista, eso significaría que el sistema final, el orden mundial que precedería al regreso del Mesías, estaría en sus etapas finales de construcción. Volví a leer ese pasaje una y otra vez, tomé fotografías con cuidado, solicité copias oficiales y cuando regresé a mi hotel esa noche no pude dormir porque lo que ese monje del siglo VIII estaba describiendo, lo que había visto en los textos antiguos que estudiaba, era exactamente lo que estamos presenciando ahora en 2025. Las señales celestes se están acelerando, los fenómenos astronómicos extraordinarios ocurren con mayor frecuencia y mientras tanto, mientras el cielo nos envía estas advertencias, en la Tierra se está construyendo un sistema de control global que hace apenas 50 años hubiera parecido ciencia ficción imposible. Pero antes de seguir adelante, antes de conectar todos estos puntos, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la profecía bíblica. Durante siglos, durante milenios incluso, las personas han leído las profecías como si fueran predicciones místicas y vagas, imágenes poéticas sin conexión real con eventos concretos. Pero eso es un error fundamental, un malentendido que nos ha impedido ver lo que realmente está sucediendo. Las profecías bíblicas, especialmente las que dio Jesús, no son poesía mística, son información específica, son advertencias precisas, son descripciones detalladas de eventos futuros que pueden ser verificados, medidos, documentados. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28, que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que en la tierra las naciones estarían en angustia y confusión, sin saber qué hacer frente a las crisis que las abruman. No estaba hablando metafóricamente. Estaba dando información específica sobre cómo sería el mundo en un periodo particular de la historia humana. Y cuando lees esas palabras y luego miras alrededor en 2025, cuando ves el caos económico global, las tensiones geopolíticas extremas, las crisis que se multiplican una tras otra, el pánico de gobiernos que no saben cómo responder a los desafíos que enfrentan, cuando ves todo eso y luego levantas la vista y ves fenómenos celestes extraordinarios ocurriendo con frecuencia sin precedentes, la conclusión es inevitable, ineludible, innegable. Estamos viviendo exactamente en el tiempo que fue profetizado. Ahora permíteme ser específico, absolutamente específico, sobre lo que está sucediendo en el cielo esta noche. Los astrónomos te dirán que es un fenómeno natural, predecible, que la Luna alcanza su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, varias veces al año, que no hay nada inusual o extraordinario en ello. Y técnicamente tienen razón, desde una perspectiva puramente mecánica y física, estos eventos son parte de los ciclos naturales del sistema Tierra-Luna. Pero aquí está lo que no te dicen, aquí está lo que no entienden o no quieren reconocer. El timing, el momento exacto en que ocurren estos fenómenos no es aleatorio. A lo largo de la historia, una y otra vez, estos eventos celestes han coincidido con momentos cruciales de transformación humana. Y no estoy hablando de coincidencias vagas, estoy hablando de correlaciones documentadas, verificables, que cualquier persona puede investigar y confirmar por sí misma. Déjame darte ejemplos concretos. En 1948, el año en que el Estado de Israel fue establecido, cumpliendo profecías que tenían casi 2000 años de antigüedad, hubo una serie de fenómenos lunares extraordinarios
En 1967, justo antes de la Guerra de los 6 días, un conflicto que cambió dramáticamente el equilibrio de poder en Medio Oriente y que tuvo profundas implicaciones proféticas, hubo otra manifestación lunar excepcional. En 2011, el año que marcó el inicio de la primavera árabe, un levantamiento que transformó completamente el panorama político de Medio Oriente y que continúa teniendo repercusiones hasta el día de hoy, hubo nuevamente fenómenos celestes significativos. Una vez, 2 veces podría ser coincidencia, 3 veces empieza a ser un patrón, pero cuando examinas la historia completa, cuando documentas todas las correlaciones, cuando ves que esto ha sucedido una y otra vez a lo largo de los siglos, la palabra coincidencia pierde todo significado. Estamos ante diseño, ante plan, ante la manifestación de una inteligencia que opera a través de ciclos cósmicos para comunicar mensajes a la humanidad. Y aquí está algo que descubrí que cambió completamente mi comprensión de todo esto. Era el verano de 2019 y me encontraba en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel hablando con un astrofísico israelí que también era un estudioso serio de textos bíblicos antiguos. Este hombre, cuyo nombre debo mantener en privado por razones que se harán evidentes, me mostró algo extraordinario. Había estado haciendo un análisis estadístico de todos los fenómenos lunares significativos registrados en los últimos 2000 años y luego había correlacionado esos datos con eventos históricos mayores. Los resultados eran asombrosos. La correlación entre fenómenos lunares extraordinarios y transformaciones históricas significativas no era simplemente notable, era estadísticamente imposible de explicar por azar. Estamos hablando de probabilidades de 1 en varios millones de que estas correlaciones fueran coincidencia. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Cuando proyectó estos patrones hacia el futuro, cuando usó los ciclos astronómicos conocidos para predecir cuándo ocurrirían los próximos fenómenos lunares significativos, descubrió algo que lo dejó literalmente temblando. Los próximos años, específicamente el periodo entre 2024 y 2027, mostrarían una concentración de fenómenos lunares extraordinarios que no tiene precedente en los registros históricos. No es que estos fenómenos sean individualmente únicos, es la frecuencia con la que ocurren, la manera en que se agrupan en un periodo tan corto de tiempo. Es como si el universo mismo estuviera gritando, intentando captar nuestra atención, enviando señal tras señal tras señal. Y cuando este científico israelí me mostró estos datos, cuando vi los gráficos y las proyecciones, cuando entendí lo que significaban, le pregunté directamente: doctor, usted es un hombre de ciencia, usted trabaja con datos empíricos y análisis riguroso, ¿cómo explica esto? Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando por la ventana de su oficina hacia el cielo azul brillante de Israel. Finalmente habló, y sus palabras se me grabaron en el alma. Señor Benítez, me dijo, he sido científico toda mi vida adulta. Me he entrenado para buscar explicaciones naturales, para evitar saltar a conclusiones, para mantener el escepticismo como mi herramienta principal. Pero hay momentos en la vida de un investigador honesto cuando los datos te llevan a una conclusión que no esperabas, que quizás no querías, pero que no puedes negar. Estos patrones no son aleatorios, esta correlación no es coincidencia. Y si las profecías antiguas estaban en lo correcto sobre el pasado, si describieron con precisión eventos que efectivamente ocurrieron en correlación con señales celestes, entonces tenemos que considerar seriamente la posibilidad de que también sean correctas sobre el futuro. Salí de esa reunión con una claridad nueva, con una comprensión más profunda, pero también con una responsabilidad que pesaba sobre mis hombros, porque si esto es real, si estamos verdaderamente viviendo en el tiempo profetizado, si estas señales celestes son realmente advertencias divinas, entonces tengo la obligación de compartir esta información, de advertir a quien esté dispuesto a escuchar, de dar la oportunidad a las personas de ver lo que está sucediendo y prepararse en consecuencia. Ahora déjame conectar esto directamente con lo que está sucediendo en la Tierra mientras el cielo nos envía estas señales, porque las profecías
no hablan solo de fenómenos celestes aislados, hablan de una correlación directa entre lo que sucede en los cielos y lo que sucede en la tierra. Y cuando examinas lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en este preciso momento de 2025, cuando miras con ojos abiertos y mente clara, cuando te atreves a ver más allá de las narrativas oficiales y las explicaciones reconfortantes, lo que descubres es profundamente perturbador, pero también absolutamente fascinante. Estamos presenciando la construcción de un sistema global de control que hace apenas 20 años hubiera parecido imposible, hubiera sonado a ciencia ficción distópica, hubiera sido descartado como paranoia conspiratoria, pero ahora ese sistema no solo es posible, está siendo implementado abiertamente, públicamente, con la bendición de gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales. Y lo más extraordinario es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo, lo aceptan como progreso inevitable, lo ven como conveniencia necesaria, lo abrazan voluntariamente sin entender las implicaciones de lo que están aceptando. Permíteme ser específico, absolutamente específico sobre lo que estoy diciendo. En este momento, mientras hablo contigo, mientras tú escuchas estas palabras, hay sistemas tecnológicos operativos que pueden rastrear cada transacción financiera que realizas. Las monedas digitales de bancos centrales que están siendo implementadas en país tras país no son simplemente una evolución del dinero electrónico, son herramientas de control sin precedentes. A diferencia del efectivo, que es anónimo y descentralizado, estas monedas digitales permiten que una autoridad central sepa exactamente qué compraste, dónde lo compraste, cuándo lo compraste, con quién interactuaste. Y no solo saber, sino controlar. Estas monedas pueden ser programadas para expirar si no las gastas en cierto tiempo, pueden ser restringidas para que solo puedas comprar ciertos productos o servicios, pueden ser bloqueadas instantáneamente si las autoridades deciden que has violado alguna regla o regulación. Esto no es especulación futurista, esto no es teoría conspirativa, esto es realidad documentada que está siendo implementada ahora mismo. China lleva años usando su moneda digital para controlar el comportamiento de sus ciudadanos a través del sistema de crédito social. La Unión Europea está en etapas avanzadas de implementación de su euro digital. Varios países de América Latina están explorando o implementando sistemas similares y no se detiene en el control financiero. Los sistemas de identificación digital biométrica están siendo desplegados globalmente. Tu rostro, tus huellas digitales, el patrón de tu iris, incluso tu manera de caminar, todo está siendo capturado, almacenado, analizado. Las cámaras de reconocimiento facial están en cada esquina de las ciudades principales. Los teléfonos inteligentes que todos llevamos son dispositivos de rastreo perfecto que registran cada lugar que visitas, cada conversación que tienes, cada búsqueda que realizas en Internet, y luego está el control de la información. Los algoritmos de inteligencia artificial que determinan qué ves en redes sociales, qué resultados aparecen en tus búsquedas, qué noticias se te muestran y cuáles se ocultan. La censura digital que puede eliminar instantáneamente cualquier voz que cuestione las narrativas aprobadas, el poder de unas pocas corporaciones tecnológicas para determinar qué ideas pueden circular y cuáles deben ser suprimidas. Ahora, algunos dirán que esto es simplemente el precio del progreso, que estos sistemas traen conveniencia y eficiencia, que la gente que no está haciendo nada malo no tiene nada que temer, pero esa es precisamente la trampa, ese es exactamente el engaño, porque el problema no es lo que estos sistemas pueden hacer en manos de autoridades benevolentes, el problema es lo que pueden hacer, lo que inevitablemente harán cuando sean controlados por quienes buscan poder absoluto. Y aquí es donde necesito que hagas una conexión crucial, una conexión que es tan obvia una vez que la ves que te preguntarás cómo no la viste antes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, escrito hace casi 2000 años por el apóstol Juan, encontramos una profecía específica y detallada. Dice que en los últimos tiempos un sistema será implementado que requerirá que todas las personas, sin importar su estatus social o económico, reciban una marca y que sin esa marca ninguna persona podrá comprar o vender. Durante siglos, durante casi 2 milenios,
esta profecía pareció fantástica, imposible. ¿Cómo podría alguien controlar todas las transacciones comerciales del mundo entero? ¿Cómo podría implementarse un sistema que rastreara y controlara cada compra y cada venta? Era literalmente impensable hasta ahora, hasta este preciso momento en la historia, cuando la tecnología ha alcanzado el punto exacto donde tal sistema no solo es posible, sino que está siendo construido ante nuestros ojos. Las monedas digitales de bancos centrales, la identificación biométrica, el rastreo constante a través de dispositivos inteligentes, la inteligencia artificial que puede monitorear billones de transacciones simultáneamente, todo esto combinado crea exactamente el sistema que fue profetizado hace 2000 años. Y no me digas que esto es coincidencia. No me digas que es simplemente evolución tecnológica natural, porque el timing es demasiado perfecto, la correlación es demasiado precisa, los detalles coinciden demasiado exactamente. Estamos presenciando el cumplimiento de profecía antigua ante nuestros ojos, y la mayoría de las personas no lo ven porque están demasiado ocupadas con sus vidas cotidianas, demasiado distraídas por entretenimiento y crisis manufacturadas, demasiado cómodas para hacer las preguntas difíciles y enfrentar las respuestas incómodas. Ahora déjame llevarte más profundo, mucho más profundo, en esta revelación, porque lo que he compartido hasta ahora es solo la superficie, apenas el primer nivel de evidencia. La realidad es mucho más compleja, mucho más interconectada, mucho más fascinante de lo que la mayoría podría imaginar. En el invierno de 2020, justo antes de que el mundo cambiara dramáticamente debido a eventos que todos conocemos, tuve una serie de conversaciones con un ex funcionario de alto nivel de una agencia de inteligencia europea. Esta persona, que por razones obvias debo mantener en completo anonimato, había trabajado durante décadas en los niveles más altos de planificación estratégica y seguridad global. Y lo que me reveló en esas conversaciones, lo que me compartió con una mezcla de frustración y desesperación, cambió completamente mi comprensión de cómo funciona realmente el mundo. Me dijo que los sistemas de control global que estamos viendo implementarse ahora no son respuestas improvisadas a crisis emergentes. Son planes que han estado en desarrollo durante décadas, diseñados meticulosamente por personas en posiciones de poder que la mayoría ni siquiera sabe que existen, y estos planes no se implementan de una vez, no se revelan completamente de golpe. Se implementan gradualmente, paso a paso, crisis por crisis, cada evento utilizado como justificación para el siguiente nivel de control. Me explicó cómo funciona el proceso. Primero, creas o aprovechas una crisis. Puede ser económica, puede ser de seguridad, puede ser de salud pública, puede ser ambiental. Luego presentas una solución que requiere que las personas cedan un poco más de su libertad, acepten un poco más de vigilancia, permitan un poco más de control. Y siempre, siempre lo presentas como temporal, como necesario solo para esta crisis específica, como algo que se revertirá una vez que el peligro pase. Pero por supuesto, el peligro nunca pasa completamente. Siempre hay una nueva amenaza, siempre hay una nueva crisis, siempre hay una nueva justificación para mantener y expandir los sistemas de control, y con cada paso, con cada nueva crisis, las personas se acostumbran un poco más a la vigilancia, aceptan un poco más la pérdida de privacidad, normalizan un poco más el control autoritario, hasta que un día despiertan y se dan cuenta de que viven en una prisión digital global, pero para entonces ya es demasiado tarde, ya han cedido voluntariamente todo su poder, ya han aceptado todos los componentes del sistema de control total. Le pregunté directamente a este funcionario por qué está compartiéndome esto, por qué está revelando información que claramente es sensible y peligrosa. Su respuesta fue simple pero profunda. Porque tengo hijos, me dijo. Tengo nietos. Y no puedo vivir conmigo mismo sabiendo lo que está por venir y no hacer nada para advertir a quienes estén dispuestos a escuchar. Pasé años implementando estos sistemas, creyendo que era por el bien mayor, creyendo que era para proteger a las personas, pero ahora veo hacia dónde conduce todo esto, veo el juego final y es aterrador. Y lo peor es que la mayoría de las personas lo aceptarán voluntariamente, lo pedirán incluso, porque habrán sido condicionadas a temer tanto a las crisis que verán el control total como la única solución posible. Esas palabras me persiguieron durante meses, siguen persiguiéndome hoy,
porque vi la verdad en lo que estaba diciendo, vi cómo se alineaba perfectamente con los patrones históricos que había estudiado, con las profecías antiguas que había investigado, con la realidad que estaba viendo desplegarse en el mundo, y entendí que estaba ante una responsabilidad inmensa. O guardaba esta información por temor a ser ridiculizado, atacado, desacreditado, o la compartía sabiendo que muchos no querrían escuchar, que algunos me atacarían, que la verdad es raramente popular o conveniente, y elegí compartirla porque al final del día prefiero ser llamado alarmista y estar equivocado que permanecer en silencio y estar en lo correcto. Ahora permíteme conectar esto nuevamente con las señales celestes, con los fenómenos astronómicos que estamos presenciando. Porque el punto crucial, la conexión fundamental que necesitas entender es que estas dos cosas no están separadas. Los eventos en los cielos y los eventos en la Tierra no son coincidencias paralelas, son partes de un patrón integrado, manifestaciones del mismo plan, expresiones del mismo diseño. Las profecías antiguas siempre conectaron ambos elementos. Cuando hablaban de señales en los cielos, simultáneamente hablaban de lo que estaría sucediendo en la Tierra. Cuando describían fenómenos celestes extraordinarios, al mismo tiempo describían sistemas de control global, persecución de creyentes, caos económico, tensiones entre naciones, y la razón por la cual estas dos cosas están conectadas es profunda y fundamental. Las señales en los cielos son advertencias, son llamadas de atención, son mensajes divinos diciéndole a la humanidad: miren, presten atención, vean lo que está sucediendo, despierten antes de que sea demasiado tarde. Y el momento en que aparecen estas señales no es aleatorio, corresponde exactamente con los momentos cuando los sistemas terrenales de control están alcanzando puntos críticos en su desarrollo. Es como si Dios estuviera usando el lenguaje universal del cosmos para comunicar un mensaje que trasciende idiomas, culturas, educación. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede mirar hacia arriba y ver una luna extraordinariamente brillante, un eclipse dramático, una conjunción planetaria inusual. No necesitas ser teólogo para verlo, no necesitas ser erudito para presenciarlo, no necesitas educación formal para entender que algo significativo está ocurriendo. Es el mensaje más democrático posible, accesible para todos, imposible de censurar, imposible de controlar, y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso, tan importante, tan crucial en este momento particular de la historia. Déjame contarte sobre otra experiencia que tuve. Esta vez en el año 2021 me encontraba en Turquía, específicamente en la región de Capadocia, ese lugar extraordinario donde los primeros cristianos construyeron ciudades subterráneas enteras para escapar de la persecución romana. Estaba allí investigando para un proyecto sobre las primeras comunidades cristianas y cómo sobrevivieron tiempos de persecución extrema. Mi guía era un arqueólogo turco que había dedicado 40 años al estudio de estos sitios antiguos. Estábamos explorando una de estas ciudades subterráneas, caminando por túneles estrechos tallados en la roca hace casi 2000 años, y él me estaba explicando cómo estas comunidades habían logrado sobrevivir durante periodos que duraban meses, a veces años. Tenían sistemas complejos de ventilación, almacenamiento de alimentos, fuentes de agua, todo diseñado para permitir que cientos de personas vivieran bajo tierra mientras en la superficie las autoridades romanas los buscaban para ejecutarlos. En un momento dado nos detuvimos en una cámara más grande que las demás, claramente usada como lugar de reunión o adoración. Las paredes tenían inscripciones en griego antiguo, símbolos cristianos primitivos, cruces talladas en la piedra. El arqueólogo apuntó su linterna hacia una inscripción particular y me pidió que la leyera. Mi griego antiguo es rudimentario en el mejor de los casos, pero pude descifrar las palabras básicas. Decía algo así como: cuando las señales aparezcan en los cielos, cuando la bestia demande la marca, recuerda que su reino es temporal, pero el reino de Dios es eterno. El arqueólogo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Era una mezcla de tristeza y comprensión profunda. ¿Sabe lo que me fascina de esto?, me dijo. Es que estas personas, estos primeros cristianos que vivían hace 2000 años, enfrentaban exactamente la misma situación que estamos enfrentando ahora.
Vivían bajo un sistema imperial totalitario que exigía lealtad absoluta. No podían comprar o vender sin demostrar que habían hecho sacrificio al emperador. Eran rastreados, perseguidos, ejecutados si se negaban a conformarse. Y sin embargo, miraban hacia el cielo en busca de esperanza, buscaban señales que les confirmaran que no estaban equivocados, que había un plan mayor, que su sufrimiento no era en vano. Y encontraban esas señales, documentaron esos fenómenos celestes, los conectaron con las profecías que habían recibido, y esa fe, esa esperanza basada en señales concretas, les dio la fuerza para resistir, para no ceder, para mantener su integridad incluso frente a la muerte. Sus palabras me impactaron profundamente no solo por su contenido, sino por la claridad con la que conectaban el pasado con el presente, porque él tenía razón completamente. Esos primeros cristianos enfrentaban un sistema de control imperial que en muchos aspectos era el prototipo histórico del sistema que estamos viendo emerger ahora, y ellos buscaban señales en los cielos, buscaban confirmación de que estaban en el camino correcto, buscaban esperanza en medio de la persecución, y nosotros, 2000 años después, estamos en una posición paralela pero con una diferencia crucial. Tenemos el beneficio de 2 milenios de historia confirmando los patrones, tenemos tecnología que nos permite documentar y analizar estas correlaciones con precisión científica, tenemos acceso a información y conexiones que ellos nunca pudieron imaginar. Y sin embargo, paradójicamente, muchas personas hoy están más ciegas, espiritualmente más desconectadas de estas realidades más profundas, más atrapadas en lo material y lo inmediato, que aquellos cristianos primitivos que vivían en cuevas y eran cazados como criminales. Salí de esas ciudades subterráneas con una comprensión renovada de lo que significa resistir, de lo que significa mantener la fe frente a sistemas opresivos, de lo que significa buscar señales de esperanza en tiempos oscuros. Y entendí que mi trabajo, mi responsabilidad, no era solo documentar patrones históricos o conectar profecías con eventos contemporáneos, era comunicar un mensaje de esperanza informada, de resistencia inteligente, de fe basada en evidencia, porque eso es lo que las señales celestes realmente son, no son simplemente advertencias de peligro, son también, quizás principalmente, recordatorios de esperanza, confirmaciones de que hay un plan mayor, evidencias de que no estamos solos en este universo, que hay una inteligencia benevolente que se preocupa lo suficiente como para enviarnos mensajes, para advertirnos, para darnos oportunidades de ver y entender. Ahora profundicemos más en el aspecto tecnológico del sistema que está siendo construido, porque entender los detalles específicos es crucial para poder navegar lo que viene. En 2022 asistí a una conferencia en Ginebra sobre tecnología blockchain y monedas digitales. No era el típico asistente de estas conferencias, la mayoría eran banqueros, tecnólogos, funcionarios gubernamentales, todos discutiendo con entusiasmo las maravillas de estos nuevos sistemas. Yo estaba allí observando, escuchando, tomando notas, tratando de entender no solo la tecnología, sino las intenciones detrás de su implementación. Durante uno de los recesos, entablé conversación con un desarrollador de software que había trabajado en algunos de los proyectos piloto de monedas digitales de bancos centrales. Era joven, brillante, claramente muy hábil técnicamente y tenía la honestidad refrescante de alguien que todavía no ha aprendido a filtrar completamente sus pensamientos. Le pregunté directamente, desde una perspectiva puramente técnica, qué capacidades tiene realmente una moneda digital de banco central que no tenga el dinero tradicional. Su respuesta fue reveladora. Me explicó que técnicamente estas monedas son programables, lo que significa que pueden incluir reglas y restricciones codificadas directamente en la moneda misma. Por ejemplo, una moneda digital podría programarse para expirar después de cierto tiempo, incentivando el gasto inmediato en lugar del ahorro. Podría programarse para ser gastada solo en ciertos tipos de productos o servicios, implementando efectivamente un sistema de racionamiento sin necesidad de cupones físicos. Podría vincularse a tu identidad digital de manera que cada transacción que hagas quede registrada permanentemente con tu nombre adjunto. Y lo más inquietante, podría ser bloqueada o confiscada instantáneamente por las autoridades sin necesidad de procedimientos judiciales, sin necesidad de congelar cuentas bancarias,
sin necesidad de pasar por ningún proceso legal. Simplemente se envía un comando digital y tu dinero desaparece o se vuelve inaccesible. Le pregunté si veía algún problema con estas capacidades, alguna preocupación sobre cómo podrían ser mal utilizadas. Se encogió de hombros con una indiferencia que encontré perturbadora. Toda tecnología puede ser mal utilizada, me dijo, pero estos sistemas también traen enormes beneficios en términos de eficiencia, transparencia, capacidad de implementar políticas monetarias más efectivas y de todas formas esto es inevitable, ¿no? El efectivo va a desaparecer, es obsoleto, costoso, ineficiente. La pregunta no es si vamos a adoptar monedas digitales, es simplemente cuándo y cómo. Esa frase, esto es inevitable, la he escuchado una y otra vez en círculos de poder y tecnología y es una de las herramientas psicológicas más efectivas para implementar cambios que de otra manera enfrentarían resistencia. Si logras convencer a las personas de que algo es inevitable, dejan de resistir, dejan de buscar alternativas, simplemente aceptan pasivamente lo que viene. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Nada es inevitable simplemente porque personas en posiciones de poder digan que lo es. La historia está llena de sistemas que parecían inevitables hasta que no lo fueron, de imperios que parecían eternos hasta que colapsaron, de tecnologías que parecían el futuro hasta que fueron abandonadas. El futuro no está escrito en piedra, no está predeterminado por las decisiones de élites tecnócratas, se forma por las elecciones individuales de miles de millones de personas, por la resistencia colectiva cuando es necesaria, por la negativa a aceptar lo inaceptable, y ahí es donde regresamos a las señales celestes, a las advertencias proféticas, a los mensajes del cosmos, porque estas señales no solo nos dicen lo que está sucediendo, nos recuerdan que tenemos elección, que no somos víctimas pasivas del destino, que podemos resistir, prepararnos, navegar los tiempos difíciles con sabiduría e integridad intacta. Las profecías no fueron dadas para fatalismo, fueron dadas para preparación, no para crear desesperación, sino para generar esperanza informada, no para paralizarnos con miedo, sino para empoderarnos con conocimiento. Permíteme compartir contigo algo más, algo que descubrí que añade otra capa fascinante a todo esto. En 2023, mientras investigaba en los archivos del Vaticano, acceso que obtuve después de años de solicitudes persistentes y conexiones cuidadosamente cultivadas, encontré documentos relacionados con un comité especial formado en la década de 1960. Este comité había sido encargado de estudiar las profecías apocalípticas a la luz de los desarrollos tecnológicos modernos. Era un grupo pequeño compuesto por teólogos, científicos, historiadores, y sus deliberaciones eran completamente privadas, nunca destinadas al público general. Los documentos que logré examinar eran fascinantes y profundamente perturbadores. Estos eruditos, hace más de 60 años, ya estaban discutiendo la posibilidad técnica de sistemas de control global facilitados por computadoras. Y no lo discutían como ciencia ficción distante, lo discutían como inevitabilidad que vendría en el tiempo de vida de la próxima generación o dos. Habían identificado correctamente que la tecnología de computación, todavía en su infancia en ese tiempo, eventualmente permitiría el tipo de vigilancia y control descritos en las profecías apocalípticas. Y lo más extraordinario es que discutían si la Iglesia tenía responsabilidad de advertir públicamente sobre estos desarrollos. Hubo debate intenso, registrado en actas cuidadosas. Algunos argumentaban que sí, que la Iglesia tenía obligación moral de advertir a la humanidad sobre los peligros que se avecinaban. Otros argumentaban que tales advertencias serían contraproducentes, que causarían pánico innecesario, que la Iglesia sería vista como reaccionaria y opuesta al progreso. Al final prevalecieron las voces cautas, las voces que aconsejaban silencio, las voces que preferían no crear controversia. Y así el conocimiento quedó guardado en archivos, la advertencia nunca se emitió públicamente y las décadas pasaron mientras la tecnología avanzaba exactamente en la dirección que estos eruditos habían previsto. Cuando leí estos documentos, sentí una mezcla de emociones: fascinación por la previsión de estos pensadores, frustración por su decisión de permanecer en silencio,
comprensión de la difícil posición en que se encontraban y determinación renovada de no cometer el mismo error de silencio que ellos cometieron, porque estamos ahora en el momento que ellos anticiparon hace 60 años. La tecnología ha alcanzado el punto que predijeron, los sistemas de control están siendo implementados, las profecías están siendo cumplidas y el tiempo de advertencias silenciosas guardadas en archivos ha pasado. Es tiempo de hablar claramente, directamente, sin importar cómo sea recibido el mensaje. Déjame ahora conectar algo más, algo que añade profundidad adicional a nuestra comprensión. Las profecías bíblicas no solo hablan del sistema de control, no solo mencionan las señales celestes, también describen con detalle notable el estado psicológico y espiritual de la humanidad durante este periodo. Y cuando examinas estas descripciones y luego miras alrededor en 2025, la correlación es inquietante. El apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, describe los últimos días con una precisión que parece imposible para alguien escribiendo hace 2000 años. Dice que en los últimos tiempos las personas serán amantes de sí mismas, avaras, jactanciosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, sin dominio de sí, crueles, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, impetuosas, envanecidas, amantes de los placeres en lugar de amantes de Dios. Es una descripción tan perfecta de la cultura moderna que resulta asombrosa. La obsesión con el yo promovida por redes sociales, la avaricia institucionalizada en sistemas económicos diseñados para beneficiar a unos pocos, la jactancia y soberbia que caracteriza tanto del discurso público, la falta de respeto básico que vemos en todos los niveles de sociedad, la crueldad casual que se ha vuelto entretenimiento, la búsqueda incesante de placer como escape de la vacuidad interior. Todo está ahí, todo fue predicho, todo está sucediendo exactamente como fue descrito. Y esto no es coincidencia vaga, no es interpretación forzada, es correlación directa entre profecía específica y realidad observable. Y hay más. El libro de Daniel, específicamente capítulo 12, versículos 4 y 10, contiene una profecía fascinante. Dice que en el tiempo del fin el conocimiento se aumentará y que muchos correrán de aquí para allá. Durante siglos esta profecía fue misteriosa. ¿Qué significaba que el conocimiento se aumentaría? ¿Qué significaba que las personas correrían de aquí para allá? Pero ahora en 2025, el significado es cristalino. Vivimos en la era de explosión de conocimientos sin precedentes. La cantidad de información disponible se duplica cada pocos años. La tecnología avanza a velocidad exponencial. Y las personas literalmente corren de aquí para allá, viajando constantemente, siempre en movimiento, incapaces de quedarse quietas, adictas a la estimulación constante y al cambio perpetuo. La profecía de Daniel ha sido cumplida tan literalmente que es casi cómico que las personas no lo vean, pero la mayoría no lo ve. Y eso también fue profetizado. Jesús mismo dijo que los últimos días serían como los días de Noé, cuando las personas estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, completamente inconscientes del juicio inminente, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. En otras palabras, la vida continuará pareciendo normal para la mayoría, las personas estarán ocupadas con sus rutinas cotidianas, distraídas por sus preocupaciones inmediatas y no verán las señales, no entenderán los tiempos, no se prepararán para lo que viene. Y así es exactamente como es ahora. La mayoría de las personas están tan atrapadas en sus vidas cotidianas, tan absorbidas por el trabajo, el entretenimiento, las redes sociales, las preocupaciones financieras, que no ven el cuadro más grande, no notan que los sistemas de control se están cerrando alrededor de ellas, no reconocen las señales en los cielos como advertencias significativas, no conectan los patrones históricos con los eventos presentes. Y cuando alguien intenta señalar estas cosas, cuando alguien trata de advertirles, la respuesta típica es rechazo, burla, acusaciones de teorías conspirativas o alarmismo religioso. Pero esto también fue predicho. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, advirtió que en los últimos días vendrían burladores que dirían:
¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, las personas rechazarán las advertencias proféticas argumentando que el mundo siempre ha sido así, que siempre ha habido problemas y crisis, que la historia se repite y no hay nada nuevo bajo el sol, y eso es exactamente lo que escucho una y otra vez cuando intento compartir esta información. Las personas me dicen que siempre ha habido quienes piensan que viven en los últimos tiempos, que cada generación tiene sus profetas de desastre, que esto no es diferente de todas las advertencias falsas del pasado. Pero aquí está la diferencia crucial que no quieren ver. Las generaciones pasadas no tenían la tecnología para implementar un sistema global de control. Las generaciones pasadas no tenían la capacidad de rastrear cada transacción, monitorear cada movimiento, censurar cada voz disidente. Las generaciones pasadas no vivían en un mundo donde un puñado de corporaciones y gobiernos podían controlar literalmente el flujo de información para miles de millones de personas. Las generaciones pasadas no tenían inteligencia artificial capaz de análisis y predicción de comportamiento a escala masiva. Nosotros sí. Nosotros tenemos todas estas cosas y eso cambia todo. No es alarma falsa gritar fuego cuando realmente hay fuego. No es alarmismo advertir sobre peligros que son reales, documentados, verificables. Y no es religiosidad excesiva señalar que estamos viviendo en el primer momento de la historia humana cuando las profecías antiguas son técnicamente posibles, literalmente implementables, activamente en proceso de construcción. Ahora déjame compartir algo más que he descubierto, algo que conecta aspectos científicos con las dimensiones espirituales de todo esto. En 2024 tuve una conversación fascinante con un físico teórico que trabaja en el área de mecánica cuántica y teoría de la información. Estábamos discutiendo la naturaleza de la conciencia y la realidad, temas que están en la frontera donde la ciencia encuentra las grandes preguntas filosóficas y espirituales. Este científico, un hombre de fe profunda que también es investigador riguroso, me compartió algo que encontró en sus estudios. Me explicó que a nivel cuántico, a nivel de la realidad más fundamental, hay evidencia creciente de que el universo responde a la observación consciente, que la conciencia no es simplemente un subproducto de procesos materiales, sino algo fundamental en la estructura de la realidad misma. Y me dijo algo que me impactó profundamente. Si la conciencia es fundamental, si el universo tiene una dimensión inherentemente mental o espiritual, entonces no es descabellado, no es acientífico proponer que podría haber inteligencia superior comunicándose a través de los patrones del cosmos. De hecho, sería más extraño si no hubiera tal comunicación. Porque si hay una inteligencia creadora detrás del universo, si hay propósito en la existencia en lugar de solo azar ciego, entonces esa inteligencia necesitaría maneras de comunicarse con sus creaciones. ¿Y qué mejor manera que a través de los propios patrones del cosmos, a través de ciclos celestiales que son universales, observables, verificables, accesibles para cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier tiempo? Esta conversación me dio una perspectiva completamente nueva sobre las señales celestes. No son magia, no son suspensiones sobrenaturales de las leyes naturales, son la inteligencia suprema usando los propios patrones de la creación para enviar mensajes, como un programador usando el código de un programa para comunicarse con los usuarios del programa. Las leyes físicas que gobiernan los movimientos celestiales son las mismas leyes que permiten que estos movimientos transmitan significado, información, advertencias. Es elegante, sofisticado, es precisamente lo que esperarías de una inteligencia infinitamente superior operando dentro de su propia creación. Y esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas. Cuando hablo de profecías, cuando menciono advertencias divinas, cuando conecto eventos celestes con significados espirituales, no estoy rechazando la ciencia, no estoy sugiriendo que abandonemos el pensamiento racional. Al contrario, estoy proponiendo que expandamos nuestra comprensión científica para incluir dimensiones de la realidad que el materialismo reduccionista ha ignorado, porque el hecho es que el universo es mucho más
misterioso, mucho más complejo, mucho más interconectado de lo que el paradigma materialista admite. Los científicos más avanzados, los que están verdaderamente en la frontera del conocimiento, reconocen esto cada vez más. Reconocen que la conciencia es un problema profundo, sin solución materialista satisfactoria. Reconocen que el ajuste fino del universo, las constantes físicas calibradas con precisión imposible para permitir la existencia de vida, sugiere diseño intencional. Reconocen que hay más preguntas que respuestas, más misterio que certeza. Y en ese reconocimiento honesto de los límites del conocimiento materialista hay apertura para considerar otras dimensiones de la realidad, otras fuentes de conocimiento, otras maneras de entender nuestra existencia en este cosmos vasto y asombroso. Ahora, después de todo lo que he compartido, después de conectar profecías con tecnología, señales celestes con sistemas de control, historia antigua con realidad contemporánea, necesito llegar al corazón del mensaje, a la revelación central que transforma todo lo demás, porque todo lo que he dicho hasta ahora podría crear una sensación de fatalismo, una impresión de que estamos simplemente esperando lo inevitable, testigos pasivos de un futuro sombrío predeterminado. Pero esa sería la comprensión completamente equivocada. Esa sería precisamente la reacción que las fuerzas de control quieren que tengas, porque el fatalismo conduce a la pasividad, y la pasividad conduce a la aceptación, y la aceptación es exactamente lo que se necesita para que los sistemas de control funcionen sin resistencia. La verdad es exactamente lo opuesto. La verdad es que estamos en un momento de poder extraordinario, de elección significativa, de oportunidad sin precedentes. Las advertencias no fueron dadas para paralizarnos, fueron dadas para empoderarnos. El conocimiento de lo que está por venir no es para crear desesperación, es para generar preparación inteligente. Las señales en los cielos no son anuncios de destino inevitable, son invitaciones a despertar, a elegir conscientemente, a pararse del lado correcto de la historia. Y aquí está la revelación más importante. La verdad que cambia todo. El sistema de control del que hemos estado hablando, por más poder que tenga, por más sofisticada que sea su tecnología, por más extensa que sea su red, tiene una debilidad fundamental, una vulnerabilidad que no puede eliminar. Depende completamente de la conformidad voluntaria de las masas. Un sistema de control global solo funciona si suficientes personas aceptan participar en él, si adoptan las tecnologías, si usan las monedas digitales, si aceptan las identificaciones biométricas, si internalizan la vigilancia como normal, si un número crítico de personas simplemente dice no, si se niegan a participar, si mantienen alternativas, si construyen sistemas paralelos de intercambio y comunidad, el sistema de control pierde su poder y ahí está tu poder, ahí está tu elección, ahí está tu oportunidad, no como víctima pasiva esperando lo inevitable, sino como agente activo eligiendo un camino diferente, construyendo alternativas, resistiendo la conformidad. Pero si haces el trabajo de traer estos contenidos a la conciencia, de sacarlos a la luz, entonces estos mismos contenidos que podrían destruirte se convierten en la fuente de tu salvación, de tu transformación, de tu individuación completa. Yo vi esto clínicamente miles de veces. Pacientes que reprimían sus sombras, que negaban sus aspectos oscuros, que proyectaban todo lo negativo en otros, eventualmente desarrollaban síntomas neuróticos severos. Pero pacientes que tenían el coraje de confrontar su sombra, de reconocer sus aspectos reprimidos, de integrar lo que habían negado, experimentaban transformación profunda y duradera. Esta es exactamente la enseñanza que Jesús está articulando en el Evangelio de Tomás. Y Roma decidió no incluir este Evangelio en el canon porque era demasiado peligroso, porque revelaba que la salvación es fundamentalmente un proceso psicológico interno, no un ritual externo administrado por la jerarquía eclesiástica. Ahora bien, es importante aclarar algo. Los etíopes no necesariamente preservaron el Evangelio de Tomás en su canon oficial, pero preservaron el principio fundamental que este Evangelio articula.
porque en sus propios textos canónicos, en el libro de Enoc, en el libro de los Jubileos, en el Pastor de Hermas, encontramos la misma enseñanza expresada de diferentes formas. La transformación genuina es un proceso interno. El conocimiento de Dios requiere conocimiento de ti mismo. El templo verdadero no está hecho de piedras, sino del corazón transformado. La tradición etíope siempre enfatizó que Dios habita en el corazón del creyente sincero, no en edificios externos, no en rituales vacíos, sino en el corazón. Y el corazón, en este contexto, no es simplemente el órgano físico, ni tampoco solo las emociones. Es lo que yo llamaría el centro de la personalidad total, el punto donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran, donde el ego y el sí mismo pueden comunicarse. Según un monje etíope del siglo XV, Abba Giorgis de Gascha, cuyas enseñanzas fueron preservadas oralmente y luego transcritas, el templo verdadero de Dios no está hecho de piedras ni de madera, está hecho de corazones que aman a Dios con sinceridad. Allí habita el Espíritu Santo. Allí se ofrece el sacrificio verdadero, el sacrificio de un espíritu contrito y humillado. Esta no es teología agnóstica herética, es cristianismo primitivo auténtico, expresado en términos que cualquier psicólogo reconocería como profundamente verdaderos. El templo interno, el espacio sagrado dentro de la psique, donde lo humano y lo divino se encuentran, es más importante que cualquier estructura externa. No eres espectador impotente, eres agente poderoso. No estás solo. Eres parte de millones que están eligiendo lo mismo. Y juntos estamos literalmente dando forma al futuro, no como les fue predicho que sería, sino como elegimos que sea dentro del marco de las profecías. Porque ese es el secreto final que necesitas entender, el misterio más profundo de cómo funcionan las profecías. No eliminan la elección humana, la enmarcan. No niegan el libre albedrío, lo llaman a expresarse dentro de condiciones particulares. Dicen, esto es lo que vendrá, estos son los desafíos que enfrentarás, este es el sistema que será construido, y ahora, sabiendo esto, ¿qué elegirás hacer? ¿Conformarte o resistir? ¿Participar o abstenerse? ¿Aceptar la marca o rechazarla? ¿Mantener tu humanidad o cederla por seguridad ilusoria? Y esa elección, esa decisión consciente, informada por conocimiento profético, pero ejecutada en libertad completa, es lo que determina no solo tu destino individual, sino el destino colectivo de la humanidad. Porque si suficientes personas eligen resistir, si suficientes individuos mantienen su integridad, si suficientes almas dicen no al sistema de control total, entonces el sistema no puede funcionar completamente, su victoria no puede ser total, su reino no puede ser absoluto, se convierte en algo menos de lo que fue diseñado para ser, algo que puede ser navegado, resistido, eventualmente superado. Y entonces, con todo esto en mente, con toda esta comprensión acumulada de profecías y tecnología y señales celestes y patrones históricos y elección personal, volvamos al principio, volvamos a donde comenzamos. Esta noche específica, cuando la luna o el sol o las estrellas muestren lo que sea que muestren, no lo veas solo como belleza natural o curiosidad astronómica. Véelo como mensaje personal para ti, como advertencia cariñosa de una inteligencia que se preocupa por tu destino, como invitación a despertar completamente a la realidad de los tiempos en que vivimos. Sal afuera si puedes, encuentra un lugar donde puedas ver el cielo claramente, lleva contigo a quienes también están buscando, quienes también están preguntando, quienes también están sintiendo que algo profundo está sucediendo. Y cuando veas el fenómeno celeste, cuando presencies la señal, déjalo tocar algo profundo en ti, déjalo encender comprensión que trasciende palabras, déjalo conectarte con realidades que el materialismo niega pero que tu alma reconoce como verdaderas, y luego toma tu decisión. Decide conscientemente qué tipo de persona serás en los tiempos que vienen, qué valores mantendrás cuando sean probados, qué líneas no cruzarás sin importar la presión o el costo, porque esa decisión tomada en claridad y convicción te dará fuerza que no sabías que tenías, te conectará con fuentes de resistencia que trascienden tu capacidad individual,
te colocará en el lado correcto de la historia, sin importar lo que la historia registre en el corto plazo. Y finalmente, recuerda esto: las señales celestes, todas las advertencias proféticas, todos los sistemas de control siendo construidos, todo el caos y confusión de nuestros tiempos, todo eso es temporal. Es el penúltimo capítulo, no el último. Es la tormenta antes del amanecer, no la oscuridad eterna. Es la prueba que revela carácter, no el final de la historia. Porque después de todo esto, después de que el sistema de control haya tenido su momento, después de que los que resistieron hayan sido probados, después de que la humanidad haya pasado por este fuego refinador, viene algo nuevo. Viene transformación que no podemos imaginar completamente, pero que fue prometida consistentemente a través de todas las tradiciones espirituales auténticas. Viene un mundo donde la tecnología sirve a la humanidad en lugar de controlarla, donde los sistemas sociales se elevan en lugar de oprimir, donde la verdad es valorada sobre el poder, donde lo sagrado es reconocido dentro de lo cotidiano. Y llegaremos allí no evitando los tiempos difíciles, sino navegándolos con sabiduría, no escapando de las pruebas, sino siendo transformados por ellas, no como víctimas de fuerzas fuera de nuestro control, sino como participantes conscientes en el mayor drama que la humanidad jamás haya experimentado. Así que esta noche, cuando las señales aparezcan en los cielos, como fueron prometidas hace 2000 años, como han aparecido a lo largo de la historia en momentos cruciales, como continuarán apareciendo hasta que el plan se complete, míralas con ojos nuevos, entiéndelas con comprensión más profunda, respóndeles con acción consciente. No temas lo que viene, porque el miedo es la herramienta de control más efectiva. En su lugar, prepárate con sabiduría, fortalécete espiritualmente, conéctate con comunidad de los conscientes y mantén firme tu convicción de que la verdad, la bondad, el amor, la libertad auténtica siempre prevalecen sobre sus opuestos, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas en el corto plazo. Porque ese es el mensaje final de las señales celestes, ese es su significado más profundo, esa es su promesa eterna. No estás solo, no estás abandonado, no estás sin guía. Hay una inteligencia benevolente, observando, comunicando, advirtiendo, invitando, esperando que despiertes y elijas el camino que siempre ha estado disponible, pero que pocos tienen el valor de caminar. El camino de la verdad en medio de la mentira, el camino de la integridad en medio de la corrupción, el camino de la luz en medio de la oscuridad, el camino de la libertad auténtica en medio del control sofocante. Y cuando caminas ese camino, cuando haces esa elección, cuando mantienes esa postura sin importar el costo, te conviertes en algo más que un individuo sobreviviendo tiempos difíciles. Te conviertes en faro para otros, te conviertes en evidencia viviente de que hay alternativas, te conviertes en semilla del mundo nuevo que están haciendo dentro del caparazón del mundo viejo. Esa es tu oportunidad, esa es tu responsabilidad, ese es tu privilegio. Y las señales en los cielos esta noche te lo recuerdan, te llaman a ello, te invitan a elevarte a tu potencial más alto justo cuando el mundo está cayendo a su punto más bajo. Esta es mi revelación para ti, este es el mensaje que he viajado por el mundo para descubrir y ahora comparto contigo libremente, no para asustarte, sino para empoderarte, no para crear desesperación, sino para encender esperanza, no para promover pasividad, sino para inspirar acción consciente. Y mi esperanza, mi oración es que estas palabras encuentren terreno fértil en tu corazón, que germinen en comprensión, que crezcan en convicción, que florezcan en acción que transforma no solo tu vida, sino las vidas de todos los que tocas. Porque ese es cómo cambiamos el mundo, no a través de revoluciones violentas o cambios políticos superficiales, sino a través de transformación individual que se replica, que se expande, que eventualmente alcanza masa crítica donde lo que parecía imposible se vuelve inevitable, y estamos más cerca de esa masa crítica de lo que la mayoría se da cuenta, más cerca de ese punto de inflexión donde la conciencia colectiva cambia, donde las viejas estructuras de control pierden su poder, donde el mundo nuevo emerge no como utopía futura distante, sino como realidad presente para quienes tienen ojos para ver.